tardes con todos, bienvenidos a este nuevo seminario SAFI con el tema Cierre Fiscal 2021. En la agenda de hoy hablaremos sobre nuestra solución SAFI BIN Inteligencia de Negocios. Luego con el ingeniero Alejandro Arellano el tema Cierre Fiscal 2021. Después de la charla vamos a tener una sección de preguntas y respuestas, por lo que les solicitamos quedarse hasta el final. Les agradecemos mantener sus micrófonos apagados durante la presentación. SAFI pone a su disposición nuestras soluciones y hoy vamos a conocer más sobre inteligencia de negocios. Primero vamos a responder a la pregunta, ¿qué es inteligencia de negocios? Todas las organizaciones tienen inquietudes y buscan cumplir con sus objetivos para lograr responder estas preguntas y alcanzar estos objetivos. Recopilamos para estos datos, analizamos y establecemos qué acciones tomar. Con inteligencia de negocios podemos tener datos actuales e históricos de nuestra organización para gestionar la toma de decisiones, reducir costos ineficientes, planificar estrategias y ser más competitivos. La inteligencia de negocios, además, nos permite identificar maneras de aumentar las ganancias determinando posibles problemas, analizar el comportamiento del cliente, comparar datos con la competencia, optimizar operaciones y lograr mejores rendimientos, proyectar nuestra información para predecir el éxito e identificar las tendencias del mercado. Anteriormente, la inteligencia de negocios se manejaba con reportes estáticos que generaban problemas para tener información actualizada, volviendo el proceso lento. Actualmente, la inteligencia de negocios es interactiva, flexible y de fácil acceso, donde los usuarios pueden obtener la información en línea, identificando tendencias, patrones, logrando de mejor manera el resultado que buscamos. Descubre lo que puede hacer SAFI BIN Inteligencia de Negocios para tu organización. Contáctanos y agenda tu cita para una demostración. Para más información, síganos en nuestras redes sociales. Esperamos que disfruten la siguiente presentación. El cierre fiscal es el proceso mediante el cual la empresa elabora y presenta el resultado del ejercicio. Una vez realizado el cierre contable, se procede a realizar el cierre fiscal, donde se toma en cuenta, entre otros aspectos, el pago de impuestos, deducciones fiscales y amortizaciones de activos. En el tema de hoy vamos a desarrollar el efecto de la participación de trabajadores, ingresos grabados y exentos, gastos deducibles y no deducibles, amortización de pérdidas tributarias, provisiones, efectos tributarios por la aplicación de las NIF, crédito tributario de impuesto a la renta de microempresa. Para esto nos acompaña el ingeniero Alejandro Arellano, a quien ustedes ya conocen, y para quienes nos acompañan por primera vez les cuento que él es ingeniero comercial con especialización en finanzas. Tiene más de 10 años de experiencia en la planeación y dirección de auditorías de estados financieros en compañías públicas y privadas del sector financiero, industrial y comercial, así como de turismo y en proyectos de consultoría gerencial. Ha trabajado en firmas reconocidas como Deloitte Touch, Moore Stephens, y como gerente financiero de la División de Turismo Receptivo del Grupo Metropolitan Tour. Estimado Alejandro, nuevamente bienvenido. Gracias por acompañarnos. Estamos listos para escucharte. Buenas tardes con todos. ¿Cómo están? Esperando que se encuentren bien. Voy a proyectar mi presentación y vamos a ver este tema que es muy importante y que muchas veces, como lo hacemos una vez al año, siempre se nos queda un poco en el aire. Y siempre es importante hacer un recuento de los temas o de los puntos principales que podrían impactar a nuestras compañías. Entonces voy ahorita, en este momento, a compartir la presentación. ¿Me avisan, por favor, si es que la ven bien? Sí, la estamos viendo bien. Sigue, Alejandro. Ok, perfecto. Ok. Entonces, vamos a hablar sobre el cierre fiscal del año 2021. Como primer tema, es importante saber que las reformas que hemos visto en los dos episodios anteriores, o en las dos charlas anteriores, corresponden a temas que vamos a aplicar del año, o sea, en el año 2023, es decir, cuando estemos haciendo nuestra declaración de impuesto a la renta, con cierre al 31 de diciembre del 2022. Y que obviamente lo tenemos que tener presente durante todos estos meses para ir determinando si es que vamos a tener algunos ingresos exentos o vamos a tener otros gastos no deducibles diferentes a los que vamos a tener en este año 2021. Entonces, toda la normativa nueva a partir de este año.
Y lo que vamos a ver corresponde a lo que aplica en el año 2021, que es prácticamente también muy parecido a lo que fue el cierre fiscal del año 2020. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver, vamos a hacer un recuento sobre el tema del impuesto a la renta por el régimen de microempresa, pues eso estuvo vigente hasta este cierre. También vamos a hablar sobre el tema del impuesto a la renta en el régimen general, que es lo que aplica la mayoría de compañías. Vamos a hablar sobre ciertos ingresos grabados, ciertos ingresos exentos, gastos no deducibles y creo que un tema que es, digamos, bastante confuso a veces es el tema de la jubilación patronal y desahucio, por lo cual lo vamos a profundizar un poco más también en esta conferencia. Entonces, a manera de recuento, tenemos el impuesto a la renta microempresa, que ahora se modificó y que corresponde a lo que es el RIMPE. Cambia el nombre, pero obviamente también tiene ciertos cambios en los porcentajes y otros beneficios. Entonces vamos a recordar para aquellas empresas que en realidad ya declararon este impuesto a la renta como microempresas y recordamos que esto aplicaban solo a ciertas actividades en específico. Era aplicable tanto para personas naturales y sociedades, también si es que existían en algunos casos sociedades extranjeras o sea, establecimientos permanentes de sociedades extranjeras también podían aplicar este régimen, pero había ciertas actividades las cuales no debían ser consideradas dentro del régimen microempresa en su tiempo. Y estas son, por un lado, tenemos las actividades de servicio de transporte terrestre, actividades de construcción, comercialización de combustibles, aquellas que desarrollan exclusivamente, o sea, personas naturales que exclusivamente realizan actividades de ocupación liberal, es decir, aquellos que tenían actividades de profesionales, comisionistas, agentes, representantes, artistas y artesanos calificados. En este caso, era más direccionado al tema de personas naturales. Hoy por hoy en el RIMPE parece que es un poco más amplio también para las compañías que realizan ciertas actividades profesionales o dentro de estas áreas. Entonces, estas personas no podían aplicar el régimen microempresa, es decir, así me hayan nombrado dentro del grupo de régimen microempresa, yo lo que tenía que hacer es declarar directamente como cero en microempresa y mis actividades generales dentro del régimen general. También tenemos otras actividades que no podían aplicar este régimen, que son los que realizan, tienen actividades a un impuesto a la renta único. ¿A qué nos referimos con esto? Hay ciertas actividades agrícolas, como por ejemplo el banano, que ellos tienen un impuesto a la renta único y no realizan una conciliación tributaria o algo. Entonces, ellos tampoco aplicaban el régimen microempresa. Aquellas que perciben exclusivamente rentas de capital, incluidas sociedades tenedoras de acciones, aquí entraban las compañías holding, o empresas que estaban lucrando, por ejemplo, de inmuebles, también en ese caso no aplicaba, por ejemplo, en actividades de arrendamiento, actividades de explotación o, por ejemplo, también dentro de capital está una empresa que tenga una marca y esa marca la arrendaban a un tercero. Eso tampoco aplicaba como rentas de capital. También tenemos actividades de exploración, explotación y o transporte de recursos naturales no renovables, transporte internacional de pasajeros a través de sucursales extranjeras o courier, tampoco los que estaban incluidos en el anterior RICE, las compañías que eran consideradas como organismos internacionales, también las instituciones financieras del sector popular y solidario no podían considerar sus actividades dentro de este régimen, así sea por un error o de alguna otra manera la hayan incluido en esos catastros. Entonces, nosotros veíamos que cómo evaluábamos si teníamos que aplicar régimen de microempresa o el régimen general. Primero validábamos, estábamos en el catastro, decíamos, sí estoy en el catastro, son actividades empresariales no incluidas en las excepciones, no estoy incluido, ya, ok, mi impuesto a la renta es del 2% de mis ingresos. Pero en el caso de que eran actividades no aplicables, directamente, así como no estaba en el catastro, aplicaba el régimen general. También teníamos aquí el modelo que ha variado un poco en relación a lo que ahora ya lo que hoy ya han incluido dentro del formulario, es que aquí tenemos nosotros nuestros ingresos, las devoluciones para obtener los ingresos
o la base imponible para el régimen de microempresa, donde yo aquí generaba mi 2%, tenía mis retenciones en la fuente y aquí me salía el saldo a pagar que tenía que generar. Se entendía que como las microempresas recibían retenciones del 1,75, obviamente no tenían un crédito tributario. Hoy por hoy, el Servicio de Rentas Internas se dio cuenta que en ciertas ocasiones los clientes les daban otro tipo de retenciones, 2,75 u otros valores, o también ahora que en ciertos casos habrá empresas dentro del RIMPE que solo van a tener que pagar sobre el 1% porque ahí hay una tabla progresiva, entonces ya da un saldo de crédito tributario para poder utilizarlo en periodos posteriores. Y veíamos aquí un ejemplo de una persona que vendía computadoras, donde nosotros tenemos ventas de 150,000, hubo descuentos o devoluciones por 20,000, había costos y gastos en la venta de computadoras 100,000 y tenemos retenciones en la fuente que realizaron de 1,800. Entonces, nos olvidamos en cierta manera de los costos y gastos porque no forma parte de la base imponible que vamos a calcular. Entonces, solo tomamos las ventas menos los descuentos, obtenemos la base imponible, que en este caso son 130,000, tenemos el impuesto a la renta del 2% sobre estos ingresos, me descuento las retenciones y me sale mi saldo por pagar de microempresa. Esto se lo hizo de manera semestral. Y que en general ya todas las empresas ya lo fueron liquidando este año hasta el mes de enero. Ahora vamos a entrar en materia del impuesto a la renta de régimen general, que es donde creo que la mayoría de compañías aquí están y que ya tiene sus reglas específicas. Recordemos, ¿cuál es la estructura de cómo yo determino mi impuesto a la renta? Parto de mi utilidad contable, es decir, de mis ingresos menos egresos, sin importar si son deducibles o no deducibles, para determinar mi 15% de participación a trabajadores. A esto, que esta utilidad contable restado mi 15%, identifico si es que tengo ingresos grabados, los ingresos exentos, perdón, o no sujetos de impuesto a la renta, les resto, sumo los gastos no deducibles, evalúo qué deducciones tengo, identifico si hay otras partidas. Por ejemplo, hay ciertas ocasiones de empresas que son requeridas estudios de precios de transferencia y que determinan ciertos ajustes, también los aplico. También aplico el beneficio que tenga por pérdidas tributarias y obtengo recién ahí mi base imponible, a la cual le voy a aplicar una tarifa, sea del 25%, del 22%, dependiendo del caso en el que estemos, y ahí obtengo yo mi impuesto a la renta causada. Entonces, vamos ahora a ir hablando de cada una de estas partidas y vamos a hablar de los ingresos grabados y exentos más comunes que pueden haber o que nos pueden servir en el día a día también para poder registrar nuestras transacciones y tener conocimiento de su manejo tributario. Vamos a hablar de la distribución de dividendos. Entonces, cuando una empresa ecuatoriana entrega dividendos a otra empresa ecuatoriana, esta sí es una renta exenta. Sin embargo, cuando una empresa ecuatoriana entrega dividendos a una persona natural o del exterior, el 40% de ese dividendo es un ingreso gravable del impuesto a la renta. Entonces, esto es importante y aquí generamos las retenciones que corresponden en función de la tabla igualmente que tenemos para el cálculo de retenciones. Entonces, esto es muy importante. Antes, las empresas o personas naturales del exterior también se consideraban como un ingreso exento. Sin embargo, ahora el SRI lo agravó a partir del año 2020. O sea, en el año 2020 ya tenemos este tratamiento y hay que aplicar retenciones y se considera eso un ingreso gravado. Vamos ahora también a hablar sobre las rentas obtenidas en el exterior. Y este tratamiento solo aplica hasta el año 2021, pero a partir del año 2022 esto cambia. ¿Qué es lo que pasa? Si yo como compañía ecuatoriana vendo a una compañía del exterior y esta compañía del exterior me realiza una retención o me cobra un impuesto a la renta, yo automáticamente consideraba ese ingreso como exento.
Entonces ya directamente, ¿qué es lo que tenía que ser? Ingreso exento, era importante también identificar todos los gastos relacionados a ese ingreso para considerarlos como no deducibles y de esa manera enviaba yo mi conciliación tributaria. Ahora a partir del año 2022, solo como para que puedan ver cuál es el tratamiento diferente, es que a partir del año 2022 yo lo que hago es considerar todo ese ingreso grabado, todos esos gastos deducibles en función de las normas que aplican y determino que este impuesto a la renta o esta retención que me hacían en el exterior como un crédito tributario a favor, el cual me sirve para cruzar con el impuesto que genere. Entonces es importante saber esa diferenciación entre lo que va a ser hasta el 2021 y en adelante. Otro de los ingresos exentos que comentábamos pueden ser comunes en estos momentos por la situación de la pandemia u otros es indemnizaciones que perciban por seguros excepto los de lucro cesante. Entonces aquí el cobro de la indemnización va a ser un ingreso exento. Todo, por ejemplo, los gastos relacionados por esa indemnización serían no deducibles y así deberíamos considerarlos estas indemnizaciones en la conciliación tributaria. Ahora, esto también cambia y solo es hasta el 2020 y con ciertas excepciones a partir de este año 2022, la enajenación ocasional de inmuebles. Entonces, si yo vendía, si mi giro de negocio no era la comercialización de inmuebles y yo lo vendía y que no superaba las dos enajenaciones en el año, se consideraba como un ingreso exento. También esto ya solo lo podemos tomar hasta el año 2021 y son las exoneraciones que teníamos por inversiones, por la ley de fomento productivo, tanto en sectores prioritarios, sectores priorizados, es decir, si nosotros logramos hacer inversiones dentro de estos periodos hasta el 21 de agosto del 2018 o hasta, en teoría, el 31 de diciembre del 2022, que me generaron ingresos dentro de estos sectores, yo me puedo considerar esos ingresos y obviamente todos esos ingresos, todos los gastos relacionados a esos ingresos también se deberían considerar como no deducibles y generar una utilidad exenta. Así también teníamos las inversiones, sectores priorizados, tenemos también industrias básicas y también las que se realizaban en Manabí y Esmeraldas por el tema del terremoto. Todas esas se puede considerar como ingresos exentos. Es importante que esto solo aplicó o solo va a aplicar hasta el año 2021. Adicionalmente, ¿qué nosotros también tenemos que considerar? En realidad el año 2021 fue un año donde al menos yo pude evidenciar de algunos clientes que tenemos es que hubo bastante rotación o venta de inversiones o de acciones de diferentes compañías. Esta utilidad que se genera por la venta de estas acciones, ya que tiene un impuesto a la renta específico, nosotros en nuestra conciliación tributaria debemos considerar esta utilidad como un ingreso exento. También, en el caso de que tenga inversiones y que yo actualice al valor patrimonial proporcional estas inversiones, también ese ajuste que me genera un ingreso o un gasto en caso de que haya sido una pérdida, debe ser considerado en el caso del ingreso exento y en el caso del gasto no deducible. Si es que nosotros, aquí también nos dice los impuestos diferidos, esto más que nada lo que queremos o lo que se enfoca la ley o cómo queremos evidenciar es generalmente cuando nosotros tenemos los estados financieros, tenemos, bueno, nuestros ingresos, gastos, llegamos a una utilidad antes del impuesto a la renta, ya descontado también la participación a trabajadores, viene mi impuesto a la renta y de igual manera ahí van el impuesto a la renta diferido, es decir, no consta en ningún momento para el cálculo de la base imponible. En caso de que yo en mis estados financieros esté mapeando y le incluyen alguna partida de estos impuestos diferidos que no debería ser así, debo yo considerar como ya sea un gasto no deducible o un ingreso exento. Pero lo importante aquí tomar en cuenta es que no debemos esa partida tener una afectación, o sea, si es un ingreso, no gravar, si es un gasto, no deducir. Y también tenemos aquí los ingresos, es decir, si la empresa
tenía 100% o parcialmente ingresos por el régimen microempresa, también debíamos considerar, ya sea todo o parcialmente en función de las actividades que tenga, esos ingresos fuera del régimen general, entonces los debo incluir como ingresos exentos o como gastos no deducibles para determinar una base de impuesto a la renta sobre las actividades únicamente que apliquen régimen general. Pues al final del día, ya sean régimen microempresa o régimen general, todas las compañías tenían que presentar su formulario, tenemos que presentar nuestro formulario 101 en el mes de abril, donde se reporten también las cifras de activos, pasivos, resultados, ya sea para también actualizar esa información a la superintendencia de compañías o en ciertos otros tipos de organizaciones que no reportan a esta superintendencia, también reportar su impuesto a la renta. Listo. Vamos ahora a hablar sobre los gastos no deducibles. Y aquí vamos a hablar sobre las depreciaciones y amortizaciones. El primer punto es que la depreciación correspondiente a los revalúos de activos fijos que se hayan hecho en muchas ocasiones en la aplicación de NIF, hubo varios revalúos que se realizaron y la depreciación correspondiente a este revalúo es un gasto no deducible. Y también siempre que excedan los porcentajes que están establecidos por las disposiciones tributarias. Pues en muchas ocasiones, ya que nosotros al estar en nuestros estados financieros en función de las NIF, debemos evaluar la vida útil real que tienen nuestros activos y en función de eso empezar a depreciarlos. Y si eso tiene una afectación tributaria, entonces nosotros debemos de efectuar establecer, digamos, nuestras diferencias temporales o permanentes y así también calcular el tema de impuestos diferidos. También aquí tenemos que si el avalúo de un vehículo, la fecha de adquisición supera los 35,000, no aplicará la deducibilidad sobre el exceso. Esto también hay que tomar en cuenta. En el caso de que la compañía adquirido un carro superior a este valor, no podrá deducirse la totalidad, sino solo hasta los $35,000. También tenemos como no deducibles la amortización de costos de desarrollo en procesos mayores en porcentajes, pero mayores a los límites legales sin disponer la autorización del SRI. Amortización de intangibles que no tengan un contrato en menos de 20 años. Y también mermas que superen los porcentajes señalados por el SRI o sin contar con informes técnicos, certificaciones u otros documentos que justifiquen de forma detallada y precisa la merma que éste haya producido. Este realmente es lo que conversábamos, es que cada mes o en función de qué es lo mejor que puedan tener o disponer de un informe técnico sobre las mermas que haya tenido la empresa, guarden ese informe para que puedan estas mermas ser deducibles. Nosotros decíamos al menos tener un informe mensual para poder justificar estos valores. O a su vez, en caso de que lo quiera manejar de una manera diferente, se podía tener al final del año una sola acta de baja de esos montos de inventario y con eso tal vez justificar también esas diferencias. ¿Qué también tenemos nosotros aquí? Las pérdidas por deterioro parcial del producto correspondiente al ajuste del valor neto de realización de inventario también es un valor no deducible. ¿Y esto a qué nos referimos? Como para refrescar un poco los conceptos del valor neto de realización, es un análisis que nos piden las normas internacionales que hagamos de información financiera que realicemos sobre nuestros inventarios. Es decir, yo tomo mi valor de inventario que tengo por el stock y a este costo yo más bien al precio de venta de este artículo que yo dispongo en mi inventario, le resto todos mis gastos de comercialización, es decir, todo lo que yo necesito para que ese inventario esté disponible para los clientes y que son erogaciones que yo tengo que hacer para producir esa venta. Entonces, generalmente se incluye principalmente comisiones por ventas de esos activos, pero finalmente este es un análisis
que es muy importante que hagamos. Es decir, si yo tengo un inventario de 50, 80 miles de lotes de ciertos productos y yo sé que mis costos para adquirir o para producir ventas son de un 2% o son $1 por cada caja o lo que podamos nosotros identificar y comparo eso. Es decir, digamos, yo tengo una computadora que la vendo a $1,000 y que esa yo lo tengo en mis libros, digamos en 980 y que yo para poder vender esa computadora, yo necesito incurrir en $70 más de gastos, yo ya tengo que mi valor neto realizable es de estos $1,000 de venta menos los 70, es decir, yo recupero 930 y si lo comparo con mis valores en libros que es de 950, tengo una provisión que debo generar de $20. Ahora, este valor de provisión que estoy realizando en este momento es un no deducible hoy, porque es una provisión financiera que yo estoy generando, porque yo ya me anticipo a que voy a tener una pérdida en la venta de este bien. Pero también tengo el beneficio que en el momento en que yo ya produzco la venta, es decir, la pérdida ahora sí se realiza de manera real, en cierta manera, porque ya lo he comercializado, el reverso de esta provisión yo me lo puedo tomar como un beneficio adicional. Entonces, aquí podemos ver de una manera muy clara cómo también funcionan los impuestos diferidos. Es decir, yo en el año 1, es decir, en el año actual, registro esa provisión, que este es un gasto no deducible por estos $30, a este valor que yo tengo, digamos, un beneficio a futuro, yo lo que hago es calcular mi tasa del 22% sobre este 22 o 25%, dependiendo de la tarifa que aplique en cada una de sus compañías. Aplico esa tarifa y obtengo mi saldo de impuesto de activo por impuesto diferido. Y aquí una manera fácil también para que puedan ustedes considerar cómo yo determino cuándo es un activo por impuesto diferido o cómo identifico cuándo es un pasivo por impuesto diferido. Yo registro un activo cuando yo tengo un derecho sobre algo y que ese derecho yo lo voy a poder realizar a futuro, como es el caso de esta provisión o de este no deducible que lo registré ahora. Y que en un futuro, cuando se realice ese inventario, yo me voy a poder tomar esa deducción adicional. Por eso también pasa eso con las amortizaciones de pérdidas. Es decir, es un beneficio al cual yo me puedo tomar a futuro, entonces yo me registro un activo. Caso contrario, por ejemplo, en el caso del reavalúo, yo tengo ya un monto que sé que en el día a día se va a ir registrando un gasto no deducible. Entonces, como es una obligación que tengo yo de pago, entonces ahí genero yo un pasivo por impuestos diferidos. Entonces, de esa manera, ustedes pueden identificar fácilmente y determinar cuándo es un activo, cuándo genero yo un activo o cuándo genero un pasivo. Yo creo que esa manera también es mucho más fácil porque cuando muchas veces dicen, mira tu balance fiscal y tu balance financiero. Y si es mayor tu balance fiscal cuando son activos y menor tu balance financiero, registras una cosa. Entonces, en realidad el concepto, si lo tenemos más claro desde esa forma, entonces nosotros podemos saber si registro un activo por impuesto diferido o un pasivo por impuesto diferido. Recuerden, un activo es un derecho y un pasivo es una obligación que voy a tener. Entonces, así va a ser más fácil registrar. Ok, seguimos. Entonces, también tenemos como gasto no deducible el efecto de las provisiones de valor neto, el valor neto realizable del inventario. También tenemos dentro de los gastos no deducibles intereses en créditos locales otorgados a bancos, aseguradoras y entidades del sector financiero popular y solidario, cuya tasa exceda las definidas mediante resolución por la Junta de Política Monetaria y Financiera. También, intereses por créditos recibidos del exterior entre el 1 de enero y 30 de diciembre del 2018, sí es importante tomar en cuenta que como va variando la normativa en relación de créditos del exterior, siempre hay que ver cuándo se originaron y qué normativa estuvo vigente
de instituciones financieras legalmente establecidas como tales o entidades financieras, o entidades, perdón, no financieras especializadas y calificadas en el Ecuador, domiciliadas en paraísos fiscales, jurisdicciones de menor imposición o regímenes fiscales permanentes. Estos de aquí también son no deducibles. Luego dice, intereses y costos financieros por créditos externos no registrados en el Banco Central, incluidos en el costo de ventas, depreciación de activos fijos o gastos financieros u otros gastos. Es decir, aquí si no se hizo el registro de estos créditos en el Banco Central, así yo haya capitalizado ese valor, sea en el inventario o sea en el activo fijo o directamente va al gasto, no lo puedo considerar como deducible. ¿Qué también tenemos nosotros como gastos no deducibles? Dice, intereses y costos financieros por créditos otorgados por instituciones financieras o instituciones no financieras especializadas y calificadas registradas en el Banco Central, incluidos en el costo de ventas, depreciación de activos fijos, gastos financieros u otros, sobre el exceso entre la tasa registrada y la máxima referencial que no se haya efectuado la retención en la fuente respectiva. Es importante que esta referencial de tasa siempre es al momento que se registró el crédito. También tenemos intereses y costos financieros por créditos externos otorgados por no instituciones financieras o instituciones especializadas y calificadas registrados en el Banco Central, pero sobre los cuales no se ha efectuado la retención en la fuente. Y también el exceso de intereses y costos financieros sobre la tasa máxima referencial por créditos externos otorgados por no instituciones financieras o instituciones especializadas y calificadas por el Banco Central. Estas tampoco, este exceso no aplicaría, se consideraría más bien un gasto no deducible. Luego, aquí también tenemos en intereses que cambió en el tema de compañías, pagados por compañías en general, por créditos otorgados directamente o indirectamente por partes relacionadas, sean locales o del exterior, sobre el monto que excedan el 20% con respecto al EBITDA. Entonces aquí hay que hacer un cálculo interesante en el cual vamos determinando. Ya se meten a conceptos un poco más financieros y que es importante que nosotros tengamos ya un premapeo de cómo vamos a dejar para determinar también, para que sea fácil, tanto para nosotros, qué es lo que determinamos como EBITDA y esas partidas concilien con las que también vamos a dejar en el formulario 101 como depreciación, amortización, para poder tener un match de un mismo número, que es lo que nos ha pasado muchas veces que previo a realizar la conciliación, no se asigna a los casilleros que son y simplemente toman, digo, estas cuentas son las que me sirven para determinar este indicador. Y al final del día mapean de una manera diferente y hay valores que van a distorsionar. Entonces, como una recomendación siempre, tengan ya como premapeado, aunque sea con el formulario anterior, para saber que esas partidas las van a considerar como ya sea depreciación o amortización y eso se van a poder tomar como parte del cálculo del EBITDA y así determinar su interés que sea deducible y no deducible. Y también tenemos intereses pagados por instituciones financieras, aseguradoras, sector financiero, popular y solidario, por créditos externos otorgados directamente o indirectamente por partes relacionadas sobre el monto que excede el 300% del patrimonio. Esto para el año 2019, el límite era para cualquier sociedad. A partir del año 2020 aplica para estas compañías en específico. Adicionalmente, ¿qué también tenemos? Si realizamos una baja de inventarios y no tenemos la declaración juramentada, también ahí tenemos que considerar esta baja como no deducible. También la baja de costos de desarrollo sin disponer la autorización por parte del SRI y que excedan el 20% de amortización anual. Que también tenemos pérdidas en ventas de activos fijos entre partes relacionadas, pérdidas cubiertas por seguros, lo que decíamos. Si es que nosotros tenemos un valor que nos reconocen como siniestro y ese ingreso es exento, también aquí estas pérdidas que están reconocidas en una solicitud al seguro, esto debe ser considerado no deducible, y pérdidas generadas por la transferencia ocasional de inmuebles, es decir, si generé
si por un lado generé una utilidad, era exento, pero si lo vendía a un menor valor del que tenía en libros, esta pérdida también será considerada no deducible. Entonces es una idea de tener una equidad tributaria, digamos. También tenemos el tema de gastos de viaje y estadía no relacionados con el negocio o que superen el límite legal del 3% del ingreso grabado. También los gastos de promoción y publicidad superiores al límite legal del 20% del ingreso grabado. No podrán deducirse los costos y gastos por promoción y publicidad a aquellos contribuyentes que comercializan alimentos preparados con contenido hiperprocesado. Eso también sería no deducible. ¿Qué otros temas también tenemos? Por ejemplo, en el caso, hubo casos importantes también en el año 2020 que hubo empresas que no pudieron pagar también sus obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Todas las remuneraciones que estaban relacionadas a esos impagos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que no se llegaron a cancelar hasta la fecha de declaración, entonces eso también debería considerarme como gasto no deducible. También los aportes patronales, fondos de reserva, todo lo que no se haya liquidado con el IES, y tanto remuneraciones como beneficios, debería considerarse como no deducible. También tenemos, bueno, de manera general, todo gasto que no esté soportado con los comprobantes de venta que el SRI los tiene como permitidos, también eso es un no deducible, o si corresponden a empresas inexistentes, fantasmas o consideradas también como fantasmas, eso también es un no deducible. En este caso, también sí les puedo comentar que existieron empresas que fueron consideradas como fantasma, pero que en realidad sí hubo una realidad económica. Entonces, en esos casos, si uno quiere tomarse una deducibilidad, es importante tener bien documentada la realidad financiera de la actividad que hicieron. Es decir, sabe que aquí me entregó este informe sobre este trabajo, realmente hicieron esto, entonces yo, ¿por qué voy a considerar no deducible algo que tal vez ustedes presumen que es una empresa fantasma? Entonces, ahí también es importante tomar en cuenta eso. Que sí pueden, con todos los argumentos necesarios, soportar esas transacciones. Otro tema importante es el tema de la bancarización, que a partir del año 2018, todo pago o todo gasto que sea mayor a $1,000 y que yo lo pague directamente en efectivo, yo eso lo debo considerar como gasto no deducible porque es importante que las transacciones estén bancarizadas. Y por último, vamos a hablar también del tema de la jubilación patronal y desahucio, donde principalmente, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Tenemos nosotros ahora 3 y ahora 4 momentos importantes en el análisis de las provisiones de jubilación patronal y desahucio. Vamos por en cierta manera, la más fácil. A partir del año, digamos, 2000, en este año 2021, las provisiones de jubilación patronal, vamos por la jubilación patronal. Las provisiones de jubilación patronal son solo deducibles de aquellas personas que tengan antigüedad de 10 años o más, pero que se haya constituido un fondo en ciertas entidades definidas como para resguardo de estos recursos para el pago de jubilación patronal. Solo en esos casos yo me podría tomar como un gasto deducible. Caso contrario, que no disponga o no haya aportado en efectivo el valor de esa provisión, entonces yo debería considerarme un gasto no deducible y más bien en el momento que llegue y que yo pague realmente esos recursos, yo me puedo tomar como un valor deducible adicional. En el caso del desahucio, si tenemos nosotros ya soportado con el cálculo actuarial, entonces realmente para este año ya podríamos tomarnos como un valor deducible. Entonces siempre es importante tomar en cuenta que hay estas dos diferencias. ¿Por qué en realidad lo hicieron al desahucio como deducible? Porque de manera general, hoy por hoy, cualquier persona que salga de la empresa, sin importar el tiempo de servicio que tenga, va a tener derecho a su desahucio. Entonces, por eso es que también se lo consideró de esa
de esa manera. En caso de la jubilación patronal, como solo es para las personas que llegan a los 25 años, entonces ahí se estableció esto. A partir del siguiente año, eliminaron todos los temas de la jubilación patronal, pero que realmente nosotros, a través de lo que comentamos en las reformas fiscales, nosotros consideramos que sí vamos a tener derecho a deducirnos de jubilación patronal cuando nosotros vayamos a hacer efectivamente el pago, amparado en que existen artículos sobre la ley que dice que todo pago que esté relacionado a beneficios del código que establecidos en el Código de Trabajo, como es la jubilación patronal, serán deducibles en función del pago que se vaya realizando. Entonces, obviamente esto nos va a servir tanto para establecer también nuestro impuesto diferido, porque eso también fue eliminado, pero deja también un párrafo general sobre los impuestos diferidos, donde yo finalmente voy a tener a futuro un derecho que me voy a poder deducir sobre un gasto no deducible que fue registrando en el tiempo. Listo. Eso es todo lo que realmente vimos como principal para poder compartirlo en este momento y que más bien dejamos abierto para poder abrir a preguntas y poder ir absolviendo cualquier duda de los participantes. Muchísimas gracias. Y vamos, sí, con las preguntas y respuestas. Ya tenemos unas 2 preguntas. Antes, como siempre, pedirles su gentil apoyo con una evaluación sobre el evento. En este momento deben estar viendo sus pantallas una encuesta. Por favor, les solicitamos que nos ayuden respondiendo. Y enseguida pasamos a las preguntas. Voy a irlas leyendo para que Alejandro nos vaya apoyando mientras nos apoyan con la encuesta. Mi querido Alejandro, tenemos una inquietud de parte de Williams. Gracias por acompañarnos. En el caso de que se mantengan contablemente activos totalmente depreciados y a estos activos se decida aplicar un cambio de estimación en la vida útil de equipos de computación antes de 3 años y ahora 5 años, ¿esto se consideraría reavalúo de activos para fines tributarios? A ver, el tema de los activos fijos y el tema principalmente de la depreciación, hay que tomar en cuenta si es que es un efecto de un error o si es un efecto de un cambio de estimación. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, puede pasar con este mismo tema del equipo de cómputo. Si yo hoy identifico, digamos que por las nuevas condiciones de uso, nuevos tipos de tal vez mantenimiento o la nueva calidad de estos equipos, ya no lo voy a hacer a 3 años, sino a 5 años. Yo sé que de aquí en adelante lo voy a depreciar sobre el saldo que corresponda o como lo haya definido de mi base imponible o digamos de mi importe, de mi costo histórico. Y por ende no es un revalúo, simplemente estoy depreciando de una manera diferente activos que tienen todavía una vida útil. Ahora, si yo tengo más bien equipo de cómputo totalmente depreciado, la única forma es que yo más bien cambie de una política o tal vez establezca que yo cometí un error y que más bien tengo que restablecer estados financieros y hacer un recálculo de las provisiones, que eso más bien sería perjudicial. Yo considero que como dependiendo de qué rubros tan grandes sean en la compañía, hagan este tipo de ejercicios o más bien establezcan que los nuevos equipos de cómputo más bien son los que van a tener una vida útil más amplia y su carga financiera va a ser menor y como es superior, o más bien es menor el porcentaje que voy a depreciar al máximo que establece el SRI, entonces no voy a tener ningún problema financiero. Pero si doy una nueva vida útil o si es que voy a establecer nuevos valores, ahí sí va a ser un revalúo. Pero caso contrario, no me puedo ir a la historia porque ya es un activo totalmente depreciado. Entonces, me tocaría cambiar de política contable y el cambio de políticas contables también es un poco complejo porque hay que luego restablecer balances y hacer otras cosas. Listo, Alejandro. Tenemos otra inquietud de parte de Mónica. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. ¿Y hay artículos de instituciones financieras que serán parte de estas inversiones de jubilación patronal? La verdad es que estaban por calificarse dentro del mercado de valores. Yo la verdad es que desconozco porque la mayoría
Obviamente la mayoría de empresas no va a querer dejar un flujo de efectivo parado en este tipo de inversiones y que realmente no, o sea, más bien ese flujo lo pueden reinvertir en el negocio, entonces muy pocas empresas, a menos que tengan realmente sobrada liquidez, vayan a realizar una provisión o vayan a dejar este dinero ahí en estas sociedades. Entonces, realmente yo diría que pueden haber, pero yo desconozco que haya alguna institución especializada para poder hacer estos fondos de inversión y que puedan deducirse estas Listo. provisiones de jubilación. Ya, ya Alejandro, gracias. Marco nos consulta, buenas tardes, por favor una consulta, el valor para los vehículos. El límite es de $35,000 para cualquier vehículo que se compra en la empresa. Sí hay una excepción, por ejemplo, para los vehículos que son de carga, pero cuando son vehículos más que nada relacionados a la parte administrativa, ahí es donde se aplica un poco el tema del límite. Pero claro, si es una compañía que tiene un requerimiento especial para el tema de transporte pesado u otras cosas, entonces ellos tienen un tratamiento diferente. ¿Por qué? Porque claro, es algo especializado, pero cuando es una compra de un vehículo de lujo para una empresa y que va a ser de uso administrativo, ahí es donde se ponen estos topes. Listo, perfecto Alejandro. No tenemos más inquietudes. Si alguien más desea hacer una consulta, lo puede escribir en el chat y vamos contestando. Si no, daríamos por terminada la charla. Tenemos unos segunditos para ver si tienen alguien más alguna otra inquietud. Les agradecemos igual por haber contestado la encuesta. Muchas gracias. Siempre es importante conocer su opinión. Creo que no tenemos más inquietudes. Me parece que quedó bastante claro, Alejandro. Más bien, muchísimas gracias por tu presentación. Como siempre, tu apoyo es muy importante. Hay una última inquietud de Jorge que nos dice cómo amortizaría la pérdida tributaria. Ya, las pérdidas tributarias tienen un límite de amortización del 25% de mi base imponible antes de, digamos, ya considerado todas las partidas adicionales que tengo. Únicamente para, o sea, que puedo irme amortizando este valor para las empresas del sector turístico, si dieron la opción de que se amorticen el 100% de esas pérdidas hasta por 10 años. Pero en el general de las otras compañías se puede amortizar el 25% de las, 25% de las pérdidas durante los próximos 5 años. Entonces yo ahí establezco, hago el cálculo sobre mi base imponible. Entonces yo determino mi base imponible de impuesto a la renta, una base preliminar con todos los ingresos exentos, y a esto le calculo hasta el 25% de esa base imponible. Si tengo pérdidas tributarias que lleguen a cubrir ese 25%, me puedo tomar esa fracción en cada uno de los años. Si es que, digamos, tengo por ejemplo, voy a hacer un ejemplo. Tengo yo una utilidad de 100,000 y tengo yo de su utilidad de 100,000, digamos, o más bien ya mi base imponible de impuesto a la renta ya son después de ingresos exentos, gastos no deducibles, todo lo demás. Tengo una base imponible de 100,000 y yo tengo pérdidas tributarias acumuladas de años anteriores, de hasta 5 años anteriores, calculo el 25% que serían $25,000. Si tengo pérdidas tributarias por $40,000 de los últimos 5 años, yo solo me puedo deducir hasta los 25,000. Pero si tengo también pérdidas tributarias de $15,000 que no llego a los 25,000, entonces solo puedo deducirme hasta esos 15,000 en ese año y ya liquidaría todas mis pérdidas tributarias en ese ejercicio. Entonces, siempre hay que ver esos límites, sea el 25% o el tope de pérdida acumulado. Pero sí es importante, no es lo mismo la pérdida contable que la pérdida tributaria. Entonces, eso tenemos que identificar bien porque muchas veces por los gastos no deducibles, la empresa termina pérdida, pero hay tantos gastos no deducibles que sí genera una base imponible, genera un impuesto a la renta pequeño muchas veces. Entonces, de eso no, tengo que ver que después de esa pérdida y después de gastos no deducibles, ingresos exentos, me mantengo con una pérdida y ese es el valor que yo puedo ir amortizando por 5 años en las empresas generales o en las empresas de turismo van a tener hasta un tiempo de 10 años. Excelente. Tenemos otra inquietud que dice, hola, ¿el avalúo del terreno que debe ser tal cual del municipio?
No, no, no. O sea, es una referencia que nos puede servir el tema del avalúo municipal. Sin embargo, nosotros necesitamos un avalúo que cumpla los requerimientos de las normas internacionales de información financiera para hacer los registros contables. Entonces, es una referencia en cierta manera y que en realidad creo que a ratos es una mala referencia porque hay muchas quejas de esos avalúos. Más bien esos avalúos son con fines recaudatorios. Por ahí tengo un inmueble que ojalá pudiera vender al valor que el municipio pone, en realidad lo haría. En realidad ya la realidad hay que ver en términos de normas internacionales, también dice, tengo que yo establecer cuál es mi valor de uso. Es decir, puede que sea un bien que yo genere un provecho importante y que por su uso tenga un valor mayor al comercial. Entonces, por eso es importante que sea un estudio hecho por un perito y que esté hecho en función de normas internacionales de información financiera, no para el banco, para que me den un crédito, no, o sea, tiene que ser con el propósito específico de soportar un registro contable bajo NIF. Listo. Otra inquietud que tenemos es, ¿cuánto tarda el trámite de jubilación que sucede si muere el jubilado patronal? Ya, yo creo que esa parte sí es un poco más laboral, ahí sí les diría, esa parte sí, de trámites laborales y todo eso, todo el tema, lo que sea tributario, financiero, les da, pero esa parte creo que sí sería más especializado con alguien de materia laboral. Ajá. Laboral, claro. Otra Ujú. inquietud que dice, para la determinación de la pérdida tributaria también se consideran las deducciones adicionales, como por ejemplo la deducción de una fracción básica para las microempresas. Sí, todo, o sea, hay que definir todo lo que ya pueda, casi como que voy a declarar ya el impuesto a la renta y ahí yo establezco mi 25% para la amortización de pérdidas tributarias. Una inquietud que nos pone Manolo, para las entidades sin fines de lucro, ¿hay algún cambio en especial? No, 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 únicamente ellas tienen que hacer el pago, o sea, su declaración igual por temas de impuesto, o sea, para determinar su estado financiero y presentar al SRI, pero claro, ellos hacen informativo para poder, porque todos sus ingresos son exentos, o sea, lo que sí es importante es que hay unos límites que ellos deben tomar en los cuales deben ser más las donaciones que los ingresos, porque sí existen en ciertas fundaciones o entidades que facturaron otros ingresos que no son netamente donaciones no grabadas. Entonces tienen que cumplir un porcentaje, eso en este momento no lo tengo, tendría que confirmar, y con eso, ahí sí pueden ellos establecer este, este beneficio de ser 100% libre de impuestos. Eso nada más tienen que tomar en cuenta, pero no ha cambiado en materia de lo que son organismos sin fines de lucro. Otra inquietud que dice, en la ley se establece como deducible el 1% como provisión de cuentas incobrables. Si en mi contabilidad tengo una cuenta por cobrar que no hice ninguna provisión de incobrables y en este año 2022 cumple 3 años en la contabilidad y se decide dar de baja, la pregunta es, ¿todo el valor dado de baja se consideraría como un gasto deducible o solamente el 1%? Sí me establece la normativa casos específicos en los cuales superior al 1% yo puedo tomarme la deducción de esa cuenta. Y una de esas, déjenme ver, no recuerdo si eran por 3 años o por 5 años, en los cuales yo debería mantenerlo para registrarlo como un gasto no deducible. Entonces, el 100% sería no el 100% digamos sería deducible en función de que ya ha pasado este tiempo. Y lo importante ahí es que yo debo eh, ya desechar cualquier acción legal o intención de recuperar. Eso sí me establece la ley, porque ya realmente o la compañía dejó de existir o la compañía, o sea, ya se liquidó la empresa, se declaró insolvente ya sea la persona. Entonces ahí yo tengo el derecho de registrarme esa cuenta por esa provisión, no del 1%, sino al 100%. Si me dan un segundito, ahora sí les confirmo, porque eso sí fue algo que me dijeron la otra vez y que ya lo tenía yo aquí anotado.
Dice, serán deducibles los valores registrados por deterioro de los activos financieros correspondientes a créditos incobrables. Es del artículo 27 del reglamento, el numeral 3, donde dice créditos incobrables. Dice, serán deducibles los valores registrados por deterioro de los activos financieros correspondientes a créditos incobrables generados en el ejercicio fiscal y originadas en operaciones del giro ordinario del negocio. ¿Por qué establecen aquí claramente del giro ordinario del negocio? Porque hay otras cuentas que se generan que son fuera de las ventas o comercialización o operación normal que no aplican esta normativa. Dice, registrados conforme a la técnica contable, el nivel de riesgo y esencia de la operación en cada ejercicio impositivo, los cuales no podrán superar los límites señalados en la ley. Dice, la eliminación definitiva de los créditos incobrables se realizará con cargo al valor del deterioro acumulado y la parte no cubierta con cargo a los resultados del ejercicio y se haya cumplido una de las siguientes condiciones. Dice, haber constado como tales durante 2 años o más en la contabilidad, o sea, 2 años, haber transcurrido más de 3 años desde la fecha de vencimiento original del crédito, haber prescrito la acción para el cobro del crédito, haberse declarado la quiebra o insolvencia del deudor y si el deudor es una sociedad que haya sido considerada. Dice, esta disposición aplicará cuando los créditos se hayan otorgado a partir de la promulgación de este reglamento. Entonces, en esos casos, yo registraría la totalidad y considerarme la diferencia como un gasto deducible. Listo, muchas gracias. Espero que les haya quedado muy clara la respuesta. Hay una pregunta final, Alejandro, no sé si tienes tiempito. Contestamos Claro. esta última pregunta. Listo, en el caso de compra de cartera, estas cuentas por cobrar serían consideradas como el giro del negocio. Soy empresa de compra de cartera. Uh-huh. Claro, si está determinado directamente ese como giro del negocio, entonces se podría considerar ese valor como el valor de adquisición. O sea, mi proceso, digamos, mi giro ordinario de negocio es adquirir a diferentes entidades financieras o casas comerciales, por ejemplo, también compañías de telefonía móvil, este tipo digamos, de bienes o de activos financieros y que por ende esa cartera podría considerarse como parte del giro de negocio, ¿no? Entonces, podría ahí tomarse una deducción, en este caso por la pérdida de esto. Ahora, es importante tomar en cuenta que cuando estas compañías también compran esta cartera, ya la compran con un descuento, ¿no? Entonces, ahí tienen que ir evaluando si al valor de adquisición con el que se compre esa cartera, puede que realmente el valor incobrable, o sea, yo compro un valor de cartera de $100 en 80, porque realmente ese es el negocio, porque ya ahí establecen niveles de riesgo y todo, para definir realmente el precio real o el valor que yo considero que puedo recuperar de esa cartera. Entonces ahí, sobre ese valor neto que yo tendría, es que yo podría establecer, digamos, esta deducción que podría tener. Pero sí, o sea, este caso es especial porque mi giro de negocio es comprar cartera de otros giros de negocio. Listo. Excelente, Alejandro. Te agradezco muchísimo nuevamente por habernos acompañado. Siempre es muy interesante tus charlas. Nuevamente les agradecemos por estar aquí a todos nuestros clientes y a todos quienes se han integrado a esta reunión. Les dejamos un video con nuestra nueva versión de SAFI ERP y les agradecemos. Esperamos encontrarnos en una nueva oportunidad. Que tengan una feliz noche. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Vivimos en un mundo tecnológico donde podemos conectarnos desde cualquier lugar y a cualquier hora. Y con un solo clic acceder a toda la información que queramos. Por esa razón traemos SAFI ERP Web. SAFI ERP Web es más que una herramienta informática. Es una solución que integra todos los procesos financieros, comerciales y de talento humano de tu empresa. Todos en un solo lugar, la nube. Así puedes acceder a toda tu información las 24 horas del día
desde cualquier lugar de una forma fácil, segura y eficaz. SAFI ERP Web asegura la información de tu empresa al 100%, protegiendo los archivos y creando respaldos automáticamente. Puedes acceder a esta solución desde tu computador, tablet o celular, sin la necesidad de ningún programa sofisticado. Puedes acceder a SAFI ERP Web desde cualquier sistema operativo, Windows, Mac o Linux. Con SAFI ERP Web lleva el control de la contabilidad, procesos de compra y venta, facturación electrónica, roles de pago, utilitarios de tu empresa y más. Además genera más de 200 reportes estándar y reportes prediseñados según las necesidades de tu empresa. Comunícate con nosotros Y conoce más sobre SAFI ERP Web.